comentar un poco sobre qué es lo que está proponiendo la propuesta del... No sé qué. Si les preguntaran cuál es el problema que está tratando de encontrar a priori antes de que revisemos un poco algunos temas de cómo lo podemos desarrollar de manera más sistemática. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es el problema que está específicamente en este caso? Que afecta a la remuneración, ¿no? Los ingresos de los personales voluntarios, ¿no? Para la labor de la red. ¿En qué sentido afecta la remuneración? Porque habla de que se les descuenta a los trabajadores, a los bomberos cuando tienen que atender emergencias, ¿no? Entonces, no hay una protección para esta persona voluntaria. Ni siquiera hay un seguro, ni siquiera hay nada que compense su labor, ¿no? Ese es el problema. Sí, en realidad eso es, viéndolo del enfoque, que hacer un trabajo voluntario se supone que debería ser en horas fuera del horario laboral, pero las emergencias son en cualquier momento, por lo tanto están dentro de la jornada laboral, en el cual estaría afecto como cualquier trabajador a los descuentos. Ese es el problema principal, de cómo un servicio voluntario y una persona que necesita libre disponibilidad encuentra esas trabas, en tanto que hay un vacío laboral, y eso genera también desamparo a la sociedad en el momento que necesita, que es una emergencia que puede ser las 24 horas del día. Pero ahí cuál sería ¿es un problema laboral o es un problema que es hay un un vacío problema laboral? de un desamparo laboral hacia el bombero voluntario, ¿no? Porque se le hace un descuento laboral, siendo el voluntario en cualquier momento puede salir. No hay una protección laboral. ¿Y qué tipo de protección laboral podría haber? Es que se le den las facilidades, tal como dice el proyecto, que se le den las facilidades de, en caso de ausentarse dentro de su horario, dentro de su jornada laboral, poder justificar, ¿no? Y a eso también, que no se le afecten los descuentos, y darle facilidades también hemos encontrado nosotros a nivel administrativo, ¿no? ¿Qué facilidades administrativas? Por ejemplo, el tema de la burocracia, mientras que un trabajador cuando necesita ausentarse tiene que hacer una boleta firmada por el superior, entonces un bombero no podría hacer todo eso porque ya la emergencia es inmediata, entonces debería haber una tecnología, tal como lo ponen, por un mecanismo, puede ser electrónico dentro de las 48 horas, tal como lo propone el proyecto, ¿no? Darle facilidades en ese sentido. ¿Pero creen que ese es el problema principal? O sea, simplemente que los bomberos no tienen... O podrían haber algunos otros problemas. Sí, también habíamos analizado, genera que la población tenga menos espíritu cívico, ¿no? Porque no se siente estimulado. ¿En qué sentido espíritu cívico? O sea, ¿cómo? El trabajo de bombero es un trabajo voluntario, entonces al no sentirse respaldado legalmente el tema del seguro, el tener facilidades laborales en los momentos de ausencia, va afectando a la sociedad porque ya menos personas quieren ser y participar de ser bomberos, ¿no? Menciona el tema de la remuneración. Y un poco para tratar también de ir viendo un poco ¿no? cómo podríamos ir enfocando estos temas. En específico, ¿no? Cuando empezamos a ver el tema en realidad, si ustedes ven por ejemplo esto de la informalidad, o sea, digamos, si hay todavía cierta informalidad en el caso de bomberos, yo no sé si, por ejemplo, los descuentos será una... O sea, ¿no? Que no haya descuentos, donde básicamente, ¿qué implica que no haya descuentos? Que las empresas donde laboran los bomberos de alguna manera sean las que asuman el costo. Entonces, por un lado, supuestamente hay personas que son afectadas por las pérdidas, hay parte de los costos que son afectadas por las empresas, ¿no? Normalmente, ¿no? O sea, cuando nosotros tratamos de ver este tipo de problemas en general en una economía, ¿no? Que funciona dentro de ciertos esquemas de mercado, ¿no?
En realidad los bomberos están, digamos, en es un negocio de riesgo, ¿no? Riesgos normalmente entendemos en términos de estas pérdidas que podrían estar ocurriendo ¿no? Pérdidas materiales, ¿no? O sea, obviamente cuando hay pérdidas, en el caso de empresas, ¿no? Los costos, ¿no? O sea, las pérdidas de patrimonio, ¿no? Las pérdidas patrimoniales podrían ser mucho mayores. Frente a estas cosas normalmente, ¿no? El enfoque que muchas veces se ha trabajado son muchas veces los temas de seguros, ¿no? O sea, el tema de seguros lo que hace es cuando, ¿no? Igual, por ejemplo, ustedes tienen un problema médico, ¿no? Una manera de cubrirlo normalmente debería ser a través de algún esquema de seguro, ¿no? El esquema de seguro lo que básicamente les garantiza a ustedes es que es, ¿no? Normalmente, al margen si se hace en una empresa privada, una empresa de seguros privada, ¿no? O si es el de salud, ¿no? Incluso este esquema del seguro integral de salud, ¿no? El esquema básico de seguros es un mecanismo financiero, ¿no? En el cual normalmente lo que se trata es de distribuir, por ejemplo, estas pérdidas que ustedes tienen entre un grupo de personas, ¿no? O sea, la idea, ¿no? Es que el principio en general de todos los seguros es de que no todas las personas que están adscritas a un seguro van a tener efectivamente los problemas, ¿no? O sea, normalmente, por ejemplo, el número de casas que se incendian no es todo el número de casas. Una precisión, ¿no? Desde la clase anterior estamos hablando de temas de riesgo. Y es cierto, el riesgo no se elimina, se minimiza, sí. Pero la gran preocupación que yo tengo personalmente es de que en el Perú no existe una formación en temas de estudios actuariales, que son los profesionales que tienen que ver este tema de riesgo. O sea, yo como me meto a una AFP y digo, oye, paga 400 soles porque ganes, o que te cueste 400 soles y aquí cuando te jubiles a ganar 1000 soles, por ejemplo. Eso, para mí, no es seguro. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo contrastar. Hoy día, al tenor lo que dice, ¿no? Se determinó una prima de riesgo. ¿Quién la determinó? ¿Cómo se determinó? El estudio es, no dudo que pueda ser técnico, pero se ha puesto a discusión. ¿Existe en el Perú una institución técnica, profesional, solvente que pueda decir esto es así? No tenemos en el Perú, ¿no es cierto?, una especialidad de estudio actuarial. Solamente hay 16 actuarios en el Perú que no están registrados. No existe una profesionalización. En Argentina sí, en Chile también, en Colombia hay, en España hay, México hay, Perú no lo tiene. Estamos en un tema de informalidad en este tema de... Sí, en el tema que corresponde a los beneficios, será plazo de 60 días para el reglamento. Pero en el resto, aparte del título 3, entra en vigencia al día siguiente. Y eso fue publicado más o menos el 7 y 8 de diciembre del 2016. O sea, ya debería haber un reglamento. Sí, ahorita, no he chequeado. Ahora, ¿cómo...? En realidad más que el tema al final, ¿no? Sí es tratar de ver cómo se podría ir analizando el tema. La sesión anterior hablábamos un poco de estas metodologías, digamos, para tratar de, en general, de ver un problema, ¿no? Lo que han dicho, por ejemplo, ¿no? Hay... cuando hablamos del análisis costo-beneficio, en realidad el análisis costo-beneficio tiene diferentes etapas. Hay unas primeras etapas que tienen que ver con cuál es el problema, qué alternativas se hacen, ¿no? Qué tipo de análisis costo-beneficio debería hacerse, ¿no? Y en esas etapas es importante ver un poco al final, ¿no? Porque claro, las técnicas podemos ir aplicando, ¿no? Acá podemos ver si efectivamente ¿no? Por lo menos esta medida que está, ¿no? Aparentemente ya tiene una implementación es eficiente para tratar de, digamos, dentro de la problemática total de los costos que podrían estar ligados a este servicio de los bomberos, eso no una medida adecuada, ¿no? ¿Cómo analizar estos temas? Y en el siguiente, ¿no? Que les ponía era tratar de ver más o menos cuál es el proceso a partir del cual podemos
general ordenar un poco las cosas que vemos. O sea, la idea, por ejemplo, debería ser de que si llega una propuesta normativa al Congreso, ¿no? Debería haber, digamos, una manera más o menos sistemática de analizarlo. ¿En qué sentido sistemática? De que por lo menos vaya quedando toda la información que se va generando a lo largo del proceso, ¿no? Porque si eventualmente eso se llega a aprobar o no se llega a aprobar, ¿no? Debería ser parte de todo un ejercicio y toda una experiencia que se va acumulando. Entonces, en términos de estas etapas de análisis, ¿no? Para este proceso proponíamos estas 5 etapas, ¿no? Que en realidad tiene mucho que ver con lo que discutíamos de análisis de impacto normativo, ¿no? Y de análisis también con los procesos que están incluidos en el análisis costo-beneficio. La primera etapa tiene que ver con esto que llamamos la identificación del problema. La segunda etapa es decir, un poco algo de esta discusión que estamos haciendo, de decir, bueno, ¿qué en realidad ¿no? ¿Cuál es el problema en este caso de los descuentos, ¿no? Dentro de qué problemática más general en realidad se está incluyendo? A partir de eso, ¿no? Normalmente debería haber alguna etapa donde, ¿no? Teniendo un poco claro el problema, habiendo discutido, tratamos de ver efectivamente qué quisiéramos lograr frente a ese problema. Luego una tercera etapa donde, ¿no? Teniendo en cuenta lo que queremos lograr, ya definimos específicamente cuáles son las propuestas que tenemos, ¿no? Hay una diferencia, digamos, entre hacia dónde quisiéramos ir y efectivamente cuáles son las medidas concretas que vamos a adoptar para llegar a eso, ¿no? Por ejemplo, la aprobación de una norma, ¿no? En este caso un reglamento, o prohibir los descuentos puede ser una alternativa dentro de estas, pero normalmente habría que ver qué otras alternativas también entran dentro de esta problemática. Luego hay una cuarta etapa que tiene que ver con el análisis de impacto. En realidad el análisis de impacto es un poco todas estas técnicas de análisis costo-beneficio. Y luego hay una quinta donde básicamente, digamos, resumimos todo el ejercicio y ponemos las conclusiones. Entonces, la idea en estas sesiones es tratar de ir un poco en estas etapas, ir revisando, ¿no? A partir de los problemas que podemos ir viendo. Obviamente, el énfasis del curso es en el tema de análisis costo-beneficio, entonces también vamos a hacer énfasis en eso. Pero digamos, sí hay una primera etapa que es importante, que es tratar de identificar el problema, ¿no? Que es un poco lo que digamos ver ahora. Ahora, una vez identificado el problema y una vez tratando de definir qué es lo que nosotros buscamos, hay un periodo, ¿no? Una pregunta que es importante de hacer en términos del proceso ¿no? Y es esta pregunta que ponía acá: si se justifica la intervención del Estado, es decir, si efectivamente la mejor forma de solucionar este problema es a través de una norma que el Estado dé, ¿no? O alguna disposición del Estado, una regulación en los diferentes niveles que podría tener la administración pública. Si recuerdan bien un poco cuando veíamos el enfoque económico, decíamos cuáles son algunas de las razones por las que el Estado normalmente podría intervenir, ¿no? En el caso que veíamos en el caso 1, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las respuestas que ustedes tienen en los ejercicios ponen énfasis primero, por ejemplo, en el tema de asimetría de información, ¿no? Es decir, sí, no es importante, por ejemplo, que haya una norma rotulada, porque mejoraría la información que tienen los consumidores a la hora de elegir los productos. Entonces, una de las formas como se podría intervenir ahí es precisamente a través de los temas de publicidad, ¿no? A través de cómo mejorar estos mecanismos de publicidad. Podrían haber algunas otras formas de enfocar la publicidad. Ahora, también si hablamos de la intervención del Estado, ¿no? Y si este tema de publicidad en realidad está relacionado, por ejemplo, con un problema de sobrepeso y las enfermedades que están ligadas al sobrepeso, entonces también, por ejemplo, ahí hay un problema ligado con el efecto del sobrepeso en la economía. Es que hay una serie de enfermedades, digamos, ligadas a eso, ¿no? Ciertos tipos de diabetes, los temas cardiovasculares, ¿no? Eso, por ejemplo, influye en
tasas de mortalidad, ¿no? Influye, ¿no?, normalmente en esperanza de vida, influye en costos para el sistema de salud, ¿no? Entonces, digamos, igual, ¿no?, si todos estamos aportando al sistema de salud, el hecho de que, por ejemplo, el sistema de salud tenga que dedicar una serie de recursos importantes a enfrentar, digamos, o ¿no?, a tratar de curar, digamos, todas estas enfermedades que tienen que ver con sobrepeso, implica, por ejemplo, que va a haber menos recursos para el resto de personas. Entonces, obviamente, eso podríamos entender que es una especie de externalidad, ¿no? O sea, porque lo que está pasando ahí es que básicamente hay un grupo de personas que en realidad está, digamos, tomando una mayor cantidad del servicio de salud que el resto, ¿no? O sea, todos deberíamos aportar teóricamente al sistema de salud, pero sin embargo hay un grupo de personas que tiene un mayor consumo de esos recursos. Si no hay una manera en que eso se pueda, ¿no?, racionar, ¿no?, entonces lo que va a pasar es que al final, de alguna manera, el resto de afiliados a los planes de salud van a tener que pagar de alguna manera. Normalmente si eso es en un esquema de salud privado, por ejemplo, lo que normalmente pasaría es que las personas que tienen más riesgo pagarían más, ¿no? En los temas, cuando tenemos estos sistemas de salud pública, en realidad no hay una manera de poder hacerlo, entonces hay un tipo de externalidad que viene. En ese caso, también son beneficiarios de las facilidades que se les pueden dar a los bomberos. Sí, no, simplemente, frente a un problema pueden haber diferentes formas de enfrentarlo, ¿no? Por eso es bueno discutir un poco qué opciones hay, ¿no? Cuando ya entramos en la evaluación, entonces decía, una primera decisión es esta: si requerimos hacer alguna evaluación para tratar de ver efectivamente qué beneficios y costos pueden haber, ¿no? Una alternativa es que no se requieran, ¿no? O sea, normalmente hay algún tipo de normas que normalmente deberían ser declarativas o simplemente de interés público, que no tienen ningún contenido de recursos que se va a utilizar, que en algún momento posteriormente habrá alguna norma que tenga que detallar un poco cómo se va a implementar eso, ¿no? Pero ese tipo de propuestas en realidad podrían simplemente tener, o sea, no requieren en realidad digamos, un proceso mucho más sistemático de revisar cuáles son los beneficios. Eventualmente lo que uno podría hacer es revisar en todo caso quiénes ganan y quiénes pierden, ¿no? Y tener una idea más o menos de cuál podría ser el impacto en términos de los grupos de la economía. Ahora, si hubiera un análisis costo-beneficio, la otra opción es que en realidad tampoco debería ser necesario utilizar necesariamente la misma plantilla para todos, ¿no? ¿Se recuerdan de la revisión esta que hacíamos de experiencias a nivel internacional? ¿No? Una de las cosas que veíamos es que en realidad cada país ha ido adaptándolo primero a sus requerimientos, ¿no? Algunos países también, dependiendo del problema, tienen algunas metodologías más elaboradas, ¿no? Si creen que el problema es importante, requiere también prestarle más atención, ¿no? En general, dependiendo de si el problema es importante, normalmente eso debería determinar cuántos recursos, ¿no?, quisiera uno dedicarle a evaluarlo, a probarlo, ¿no? Si el problema no tiene tanta importancia o en realidad se podría solucionar solo, entonces probablemente no debería ser tan importante, no debería, o sea, no justifica por lo menos dedicarle tantos recursos. Y ahí digamos, si se requiere un ACB por un análisis costo-beneficio, entonces la otra opción, ¿no?, que entra un poco también dentro de estas experiencias que veíamos, era tratar de ver si podríamos tener un ACB simplificado o eventualmente uno convencional. Y esas son un poco las dos opciones que teníamos en este recuadro, lo que implica, digamos, qué hacer en términos de la metodología de análisis costo-beneficio. ¿Qué implica un ACB simplificado? En realidad puede implicar simplemente, ¿no?, en realidad bastaría con ver los impactos a nivel de los grupos de la economía, o sí habría que hacer, por ejemplo, alguna descripción de cuál es el impacto en las empresas, por ejemplo, ¿no? O sea, la mayoría de los países, por ejemplo, tienen como uno de sus objetivos tratar de ver cuál es el impacto en general de las normas sobre pequeñas empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque en todas partes las pequeñas empresas tienen un potencial de crecimiento
y de absorción de empleo grande, ¿no? Que son mucho más sensibles, digamos, si se impone una regulación de información, una regulación administrativa, probablemente va a ser más difícil que ellos puedan cumplir con eso. Entonces, ¿no? Normalmente los países incluyen, por ejemplo, alguna metodología que trate de hacer énfasis en cuál es el impacto sobre pequeñas empresas o cuál es el impacto sobre el ambiente, ¿no? Si el país también considera que el objetivo es importante, ¿no?, el impacto que las normas tienen sobre el medio ambiente, entonces también tratará de ver cómo es que puede llegar a afectarlas a ellas. Hay otra de las metodologías que hablábamos en la sesión anterior, también es análisis costo-efectividad, es decir, si nosotros en realidad hemos identificado, ¿no?, ya el objetivo y creemos que hay un beneficio claro, por ejemplo, en tratar de reducir la tasa de mortalidad o tratar de, en caso de siniestros, por ejemplo, ¿no?, quisiéramos reducir la tasa de pérdidas patrimoniales por la ocurrencia de incendios, por ejemplo. Entonces, podríamos aplicar alguna metodología tipo el análisis costo-efectividad, que vamos a explicar también con más detalle cuál es el detalle cuál es la metodología a través de la cual se podría evaluar. O, por ejemplo, si es el impacto en pequeñas empresas, se podría tener esta metodología de costos estándar, que básicamente trata de evaluar cuál es el costo para las empresas de cumplir con una regulación cualquiera, ¿no? Hay también otro tipo hay algunas metodologías que tratan de ver cuando hay objetivos múltiples de política, ¿no? O sea, realmente cuando hay objetivos múltiples de política, lo que deberíamos tratar de hacer es, por ejemplo, eventualmente vamos a tener que tener algún cálculo de prioridad, ¿no? Lo que quiere decir prioridad es que, ¿no?, si queremos lograr 3 objetivos, sería importante tratar de ver, ¿no?, cuál quisiéramos lograr primero, cuál, digamos, si no podemos lograr todos, o eventualmente, ¿no?, si podríamos tener diferentes combinaciones de ellos, que también a veces son temas de... Entonces, en esto de costo-beneficio hay ese tipo de... En el análisis simplificado hay ese tipo de maneras de poder manejar el análisis costo-beneficio. Los proyectos de ley los puede presentar, estamos hablando en este caso del legislativo, ¿no? También los propone el Ejecutivo. Supuestamente el Ejecutivo tiene mayor información, mayores recursos, ¿no?, para poder hacer un mejor proyecto de ley, en teoría, ¿no? Pero una cosa particular que, por ejemplo, yo observé es el caso de la famosa proyecto de ley para los jóvenes, para el empleo juvenil, ¿no? Entonces, yo me puse a pensar qué tanta validez tenía ese proyecto de ley. Ahora, lo que hace el Ministerio, por ejemplo, del Trabajo, es licuar todo el desempleo informal de jóvenes y lo pone como una única cifra, ¿no? Dije, pero eso me parece absurdo porque no refleja completamente la realidad. Yo creo que hay información que también el mismo gobierno maneja a propósito para poder llevar adelante determinadas iniciativas para favorecer no necesariamente grupos de personas, sino también de repente un grupo de empresas. ¿Por qué? Yo le digo qué es lo que encontré. Yo cojo la misma base de datos a las cuales se basa el Ministerio de Trabajo, solamente que la saco del DNI. Como yo sé analizar la base de datos con SPS, clasifiqué los tipos de empresas, donde el 92% del desempleo juvenil se encuentra en las empresas con menos de 10 trabajadores, el 92%. Ahora, con empresas con más de 100 trabajadores es el 5%. Después así fui clasificando, y al final no tenía, o sea, al final esa ley, que dicho se pasó, que los menos de 10 trabajadores se puede asumir, no siempre es así, que sean las microempresas. Ahora, supuestamente el subsidio de salud, las microempresas no todas usan de salud, prefieren usar el SIC microempresa. Entonces, hay una especie de distorsión también, o sea, quiero poner en relevancia cómo el mismo gobierno, haciendo creer que tienen interés de enfocarse a los jóvenes, por lo que yo veo, por lo que las cifras me dan, da más la impresión, por ejemplo, que quiere favorecer, subsidiar a las empresas. Porque al final dice, nosotros vamos a generar 150.000 puestos de trabajo, no sé, me estoy inventando, ¿no? Pero en verdad las cifras me botan que no sería más de 40.000. Y eso. Entonces, creo que
utilizar las estadísticas, saber analizar las estadísticas, usar las bases de datos, ayuda mucho también a identificar a quienes verdaderamente se benefician con una determinada política pública, ¿no? Sí, no, sí, de hecho, sí. Sí, en general cuando uno ve estadísticas, de verdad las estadísticas no son neutrales. No, parecería como que son números fríos, son frías y suficientes, pero detrás hay una metodología y la metodología... Por ejemplo, yo tengo otra ley que se aprobó que me pareció un poco bueno. La aprobaron porque aparentemente era un problema que había, ¿no? Con respecto a estos subsidios cruzados entre enfermedades entre un seguro privado y una EPS, ¿no? Cuando yo veo la norma, o sea, en verdad, que yo voy al INEI, saco cuántas personas tienen EPS, cuántas personas tienen seguro privado. 2.5%. Hemos hecho una política pública para el 5% de la población. Impacto. Pues yo le decía, el problema es relevante, es importante, ¿no? O sea, en realidad esas estadísticas permiten ver eso. O sea, el hecho de que sean estadísticas no quiere decir de que, como dices, ¿no? Que en realidad dicen la última palabra, ¿no? O sea, en realidad, ¿no? Esto que mencionas es lo que hay que hacer cuando uno tiene un dato estadístico, ¿no? Preguntarse, ¿no? ¿Quién lo de otro? Bueno, obviamente el INEI sigue procedimientos estándares a nivel internacional, ¿no? Pero todos los procedimientos también tienen es como procesa la información, ¿no? Para ver, o sea, es como de qué lado de la moneda quieres hacer ver. Definitivamente. Me parece, o sea, yo veo el proyecto del Ejecutivo, me parece que es una cosa, un proyecto de ley trucho, disculpe de dar saber, porque quiere favorecer, yo veo que favorece más a las empresas que verdaderamente a los jóvenes. Porque la verdadera carga de informalidad laboral se encuentra en las microempresas, que son, dicho sea de paso, el mayor número de empresas que se encuentran en el mercado. Claro, de hecho, los problemas laborales es bueno tener ese dato estadístico. Oportunos básicamente quiere decir de que se está actuando dentro de ciertos periodos en los cuales deberíamos estar actuando, ¿no? O sea, estos objetivos se van a dar, ¿no? O sea, son convenientes hoy día, ahora se pueden implementar hoy día, o si en realidad el objetivo se va a poder implementar pero dentro de 3 años, ¿no? Porque hoy día no hay las condiciones dadas o hay una serie de cosas que deben hacer, entonces también deberíamos considerar eso en el diseño de los objetivos. Bueno, lo otro deberían ser legítimos, ¿no? O sea, obviamente desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, hay una serie de valores que deberíamos verlos. Y luego deberían ser certificables o basados en evidencia. Así también debería haber una manera de sustentarlos, ¿no? En términos pueden ser en términos estadísticos, en términos, pueden ser documentados, ¿no? Pueden ser de diferentes alternativas. Entonces, decía que simplemente a veces pensar un poco en términos de los objetivos, en términos de los podemos alcanzar, en qué tiempos, vamos a poder medirlos, los tenemos claramente identificados, están relacionados con el problema que tenemos, estamos todos conformes con eso, o eventualmente no nos sentimos cómodos por alguna razón, y va a haber evidencia que nos va a permitir alcanzarlo. La identificación de las opciones, ¿no? O sea, si tenemos claros los objetivos, acá simplemente sería cuestión de ver, bueno, cuáles son las propuestas que estamos viendo. Para ver las propuestas, sí es bueno ahí ver en qué etapa estamos. Si estamos en una etapa inicial, ¿no? Entonces es bueno, no vale la pena tener una propuesta muy avanzada. En realidad, los problemas básicos a veces vienen por qué cosas descartamos, ¿no? O sea, a veces descartamos cosas que pensamos que no van a surgir, y de hecho mucho de la problemática a nivel internacional tiene que ver con esto, ¿no? O sea, a veces no tiene que ver con qué cosas se aprueban, sino qué cosas no se aprueban, ¿no? Muchas veces hay buenas opciones de política que simplemente se piensa que no están dentro de los tipos políticos, que pueden lograr, es más fácil lograr algunas cosas, y muchas veces eso es una razón a veces para la cual no se logra. Entonces sí es bueno saber qué se ha descartado, qué se ha considerado, y ahí también es importante ese proceso de consulta, ¿no? Porque ayuda un poco a complementar lo que se va haciendo en términos de identificación de objetivos.
también cuando estuvimos hablando del tema, se discutió un poquito de que en realidad estaba esta ley 30021 que explicaba el panorama general. Entonces, lo que he tratado de hacer acá es simplemente poner ese panorama general de la ley. Una manera de entender, digamos, el problema de la ley es que el problema, por ejemplo, podría ser un problema de alimentación inadecuada. ¿Por qué? Porque, digamos, como resultado de la alimentación inadecuada, uno de los efectos podría, esto es discutible, pero uno de los efectos podría ser sobrepeso. Entonces, la gente, digamos, no tiene una buena alimentación, entonces probablemente van a haber algunos de estos problemas. Otro de los problemas que en realidad no hemos visto, en Perú también hay un problema de nutrición, por ejemplo, ¿no? Que en realidad tiene otro tipo de consecuencias, ¿no? O sea, por ejemplo, afecta más a niños en los primeros años, ¿no? También probablemente está ligado más con hay un problema de ingreso también, porque las tasas de nutrición también están en zonas vulnerables, ¿no? Y de ingresos bajos, ¿no? Entonces, pero digamos de alguna manera también está relacionado con este problema de alimentación inadecuada, ¿no? Lo único que, bueno, obviamente no va a tener, tiene una diferente perspectiva del problema de obesidad. ¿Y cuáles son los efectos, no? O sea, uno de los efectos, uno es mayor incidencia de enfermedades no transmisibles, es decir, todas estas cosas de diabetes, enfermedades cardiovasculares, colesterol alto, la hipertensión, todos estos, y bueno, hay otra serie de consecuencias relacionadas con esas enfermedades, ¿no? Como consecuencia de eso también hay mayores costos de servicios de salud y seguros médicos, ¿no? Lo cual obviamente estos pacientes, si van a atenderse regularmente, van a recargar la atención, van a demandar más recursos, ¿no? Los esquemas de salud van a ser compartidos por todos, ¿no? Y eventualmente también mayores tasas de mortalidad, porque todas las enfermedades tienen un problema de mortalidad también importante. Ahora, si quisiéramos ver un poco las causas del problema, también un poco como con la visión que tiene por ejemplo, una de las causas que se ubica normalmente es la falta de actividad física o el sedentarismo, ¿no? De hecho, la vida moderna, todos estos estilos de vida que la gente se traslade menos y tenga más problemas. Luego, podríamos decir también hay un problema de malos hábitos alimenticios en colegios y hogares. Ahora, ¿eso con qué está relacionado? ¿No? Puede estar relacionado primero con que los alumnos en los kioscos escolares no encuentran alimentos adecuados. Tampoco hay las loncheras no son saludables, o sea que las madres de familia, ¿no?, que mandan las loncheras tampoco podrían, ¿no?, mandar otras cosas. Quizá también hay un problema de los profesores mismos, ¿no? O sea, si dentro del currículum, dentro del mismo ambiente escolar también hubiera más información sobre eso, también los profesores o el personal del colegio también podría influir en eso. Ligado a eso también está el hecho de que la gente no tiene probablemente información adecuada sobre esto, ¿no? O sea, la información adecuada es probablemente lo que tendría que ver más con el tema de publicidad o regulación, ¿no? De rotulado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Si probablemente se mejorara un poco el tema de rotulado, entonces la gente podría tener más información, ¿no?, sobre lo que se diría de grasas saturadas, ácidos trans, bebidas gaseosas, ¿no?, todos esos temas, y podría mejorar los hábitos alimenticios, ¿no? Y probablemente este último tenía que ver un poco con los temas del Estado, ¿no? El Estado probablemente tampoco ha hecho campañas o no tiene toda la información adecuada, ¿no? Y ahí esta ley tenía esta propuesta de hacer esto que llamaba el observatorio, ¿no? Un observatorio de salud y estos temas para tratar de apoyar un poco al margen de si estamos de acuerdo con esto, pero simplemente les quería poner como un ejemplo más o menos de cómo podemos ver esto, porque digamos, a partir de esto, ¿no?, si esto lo definimos en términos negativos, ¿no?, por ejemplo, nos puede ayudar un poco a tratar de ver en realidad qué pasa si queremos atacar el problema de diferentes ángulos, ¿no?, y otras cosas también deberíamos ver. Y luego, cuando queremos ver en términos objetivos, les decía, una forma de ver eso es qué pasa si el problema, en vez de alimentación inadecuada,
imagínense, lo cambiamos. En realidad lo que queremos es alimentación adecuada, ¿no? Entonces el objetivo, podemos, en vez de este problema, ¿no? Esto que está en rojo, podríamos ponerlo en verde, como el objetivo de lo que queremos lograr es alimentación adecuada. Y luego muchas de estas causas, ¿no? Que en realidad las hemos identificado como que influyen en el problema, podríamos verlas en positivo. Por ejemplo, si la gente tuviera más actividad física, entonces también eso influiría, ¿no? Si la gente tuviera buenos hábitos alimenticios, si hubieran kioscos saludables, loncheras saludables, si la publicidad también, ¿no? fuera efectiva. Entonces, esa era un poco la idea del cuadro este, ¿no? O sea, en realidad la idea es, uno lo puede ir mejorando, lo puede ir discutiendo, ¿no? Es más un instrumento como para poder ir discutiendo. Si tienen preguntas sobre esto. ¿Por qué? Porque depende de qué arista lo ves en atención mínima vital universal. ¿Cuál es el problema? En realidad ¿Cuál es el problema? Que la pensión es muy poquita de la que reciben, que no todos los pensionistas reciben pensión, el sistema de pensión es malo, no sé cuál es el problema. Entonces habrá varios problemas. Traigan todos los problemas que quieran, los discutimos acá. Escriban todos los problemas que se les ocurren y los tratamos de irlos revisando acá. Ya tampoco es que lleguemos a resolver los grandes problemas del Perú, pero yo creo que sí puede ayudar un poco a aplicar esta metodología. Es iniciativa de gasto. Sí. Después de esto vamos a ver algún caso más. Lo que les decía, ustedes también, en realidad la idea es que si de los grupos tienen un caso que quieren ver, sí sería interesante que lo hagan llegar y una vez, porque la idea es que después de esto sí quisiéramos entrar en un caso que sea un poco más integral, ¿no? Más adecuado a lo que ustedes quieren. Entonces, si ustedes, hay dos alternativas, ustedes no lo propongan, en todo caso es un poco más arbitrario. Entonces, si ustedes en la próxima sesión también vienen con algún caso, lo podemos ver y podemos trabajarlo en detalle. El único requisito es que piensen de que sea un caso interesante, ¿no? Que podamos ver diferentes cosas, donde haya impacto distributivo, por ejemplo, donde se pueda por ahí estimar algo monetario por ahí. Ok, entonces nos vemos el viernes. Gracias.